El lunes de Punto Medio tengo el gusto de saludar a Jacqueline Hinojosa del PRI, a Gabriela Jiménez, presidenta que sigue la democracia, y a Juan Ignacio Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches a todos. Hablemos de lo ocurrido ayer en este evento en Querétaro, celebrando el aniversario de la Constitución. Analicemos primero el fondo de lo que aconteció. Ya hemos visto mucho respecto a las formas, pero hay que ir con los mensajes del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Comencemos con el presidente. Gabriela, si te parece, ¿qué destacas de lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer? Bueno, yo creo que algo muy importante, además de que el presidente habló de todas estas grandes reformas constitucionales que ha hecho en su administración, del gran apoyo que se le ha dado a la democracia, al pueblo, a la gente de México, de que ahora hay un gobierno sensible, un gobierno que trabaja para la gente. También habló de que la Constitución, de que él no recuerda que la Constitución haya sido modificada en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal. Y yo creo que eso es algo muy cierto. También, nuestro presidente nos ha dicho también, habla sobre la democracia, nos habló muchísimo sobre el respeto también a a los poderes. Y yo la verdad lo quiero felicitar porque dio un gran discurso, nos demuestra que es un gran presidente y que tiene el respaldo de toda la gente en México. Juan. Pues yo creo que justamente lo lamentable con esto que comentaba Gaby es que se ve esta diferencia entre lo que va y lo que dice el presidente cuando dice que respeta a los otros poderes de la Unión, pero ahí están las imágenes que ahorita pasabas en tus notas, donde claramente se ve que el presidente no respeta y le molesta el Estado de Derecho. Dos cosas fueron muy concretas respecto a esta falta de tacto político del presidente, tanto con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Se ve muy distinto cómo saluda al presidente del Senado de la República, el senador Armenta, que es de Morena, y posteriormente lo que se mencionaba en tu nota, ¿no? Que el presidente decide salir por la puerta contraria a la que estaban la ministra Piña y el diputado Krill, y creo que eso muestra en los hechos que el presidente desprecia esta división de poderes. Hay otro elemento muy determinante ahí, ha circulado en redes sociales una foto del 2022 de cómo estaba colocado el presidium y cómo está colocado en 2023. Claramente hace hacia los lados a quienes él considera sus rivales políticos, así lo ha dicho, no tiene empacho en decirlo, y pone más cerca al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, pues poniendo una vez más de manera manifiesta que el presidente quiere estar cerca de los militares y no tiene problema en subordinar el mando civil al militar. Bueno, más adelante hablemos sobre la forma. Primero, enfocémonos un poco en el fondo de estos discursos, porque me parece que hay mucho que desglosar de lo que dijeron. Jackie, tu análisis de lo que mencionó el presidente. Sí, yo creo que fue un evento que va a marcar lo que va a terminar el sexenio. Como dijimos, a ver, nosotros como buenos priistas, y Andrés Manuel lo fue, sabe que la forma es fondo, y todo lo que hizo y todo lo que hubo en el evento, creo que, como tú dices, está el fondo. ¿Qué dijo el presidente? Nada. Fue un discurso como todos los días, donde dice que la Constitución, casi dijo que era neoliberal la Constitución, que fue a celebrar la Constitución y dijo que era neoliberal, cosa que dices, ¿fue insultar la Constitución? Eso es mi perspectiva. Dos, creo que hubieron grandes discursos. En lo personal, nos sorprendió el discurso de Krill. Creo que fue muy contundente, muy directo con lo que quiso expresar, la falta de diálogo en este gobierno que a él le consta, porque ha pedido dialogar y citas al presidente y el presidente solo da portazos, literal. Y el discurso del propio gobernador Curi, creo que dijo unas frases que marcaron el evento. Una en especial me llamó la atención, que decía: cuando la política falla, la violencia explota, y vivimos en un México violento, así que se las dejo al costo. Y el discurso de la ministra Piña, que a todas las mujeres feministas y que luchamos en este país, nos enorgulleció. Gaby, la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, hizo mucho hincapié en la independencia del Poder Judicial. Bueno, yo creo que todos creemos en la independencia de poderes y está bien. O sea, nadie ha dicho que eso esté mal. Al contrario, a mí y yo creo que a muchas nos da gusto que por primera vez haya una mujer al frente de la Suprema Corte. Yo vi, la sentí tensa, la sentí un poco nerviosa también,
Yo creo que su discurso, aunque estuvo muy bien, que habló de la independencia del Poder Judicial, creo que le faltó algo esencial, que era lo que muchos queríamos escuchar, que era el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial. También en el tema de Krill, por ejemplo, pues habla de unidad y de diálogo cuando pues el PRIAN es el que hizo la moratoria constitucional para no dialogar y para no trabajar, ¿no? Entonces también pues ahí se contradice muchísimo Santiago Krill, habla de democracia cuando el PRIAN es el que por más de 70 años jamás ha apoyado la democracia, sino que todo lo contrario, son el poder por el poder a costa de lo que sea. Juan. Mira, yo resalto el discurso de la ministra Piña, creo que los otros tuvieron muchos lugares comunes, los que escuchamos de ellos todos los días, pero creo que el discurso de la ministra Piña, donde sí se mencionó sin duda alguna el combate a la corrupción, poniendo el énfasis en que la independencia y la autonomía judicial pues no es un lujo en una democracia, es una garantía necesaria. Creo que haber dicho eso en frente del presidente, pues si estaba nerviosa, pues aún más valor para ella por haberle dicho de frente al presidente lo que ella cree que es su rol como presidenta al frente de una Corte Constitucional. Y creo que para todos quienes nos consideramos aliados del feminismo, etcétera, ver una mujer ahí en ese cuadro creo que resulta refrescante. Me parece normal que una mujer que nunca había ocupado el cargo, ninguna mujer había ocupado el cargo de presidenta de la Suprema Corte, pues me parece normal que una mujer en esas condiciones se sienta así, pero me parece que aún tiene el doble de valor que se haya sobrepuesto y que haya hablado con claridad respecto a qué debe hacer la Corte. Jackie, y respecto al discurso del presidente del Senado, Alejandro Armenta. Pues es que, a ver, el tema era la Constitución, volvemos a lo mismo. Fueron a celebrar la Constitución y Armenta solo salió a decir la propaganda que les mandan a decir con folletos, ya vimos, que tienen que repetir todos los días, ¿no? Y en el Morena hicimos ta. Son discursos que ni siquiera iban al caso, de verdad. A ver, el tema de la Constitución, la división de poderes, y nada más fue a doblegarse ante el presidente para que le den su palomita, como todos y cada día en la Cámara de Diputados lo vemos, y los senadores que solo usan la tribuna en su propaganda de lavacerebros en este país, la verdad. Gaby. Yo creo que algo también muy importante por destacar es que Santiago Krill va representando a la Cámara de Diputados, la Cámara del Pueblo, donde todos los diputados son elegidos por votación de la gente. No iba representando a un partido político, no iba como militante del PAN o del PRI o del PRIAN. Él iba representando institucionalmente al Congreso de la Unión. Y su discurso, a mí me pareció más un discurso político como de campaña. La verdad es que además muy incongruente, porque ¿cómo puede hablar de democracia diciendo del diálogo y de la democracia cuando el PRIAN fue el que más estuvo en contra de las manifestaciones sociales, cuando más usó la fuerza en contra de la gente, como Atenco, como todas estas brutales ofensas de las fuerzas contra la gente, encabezados por el PRIAN? Gaby, qué bueno que tocas ese tema, y tú lo dijiste. Krill fue como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, representando al Poder Legislativo, el cual se le hizo a un lado y se le mandó a una esquina, pero bueno... Pero se le olvidó porque él creía que iba por el PAN. No, Armenta. Hay que recuperar el tema de Armenta y el discurso de Armenta. Armenta iba en representación del Senado. ¿Y qué hizo? Iba en representación de Morena. Porque solo dijo cosas de Morena y que la Cuarta Transformación. Armenta estuvo hablando de lo que hizo el qué bueno Senado, que haces el señalamiento de Krill, porque Krill sí habló en favor y en nombre de la Cámara de Diputados. El que habló en nombre de Morena fue Armenta. Por eso nosotros en Movimiento Ciudadano decimos que al país le urge una salida de la polarización, porque decimos que en la polarización los dos extremos terminan pareciéndose. El otro día en la Cámara de Diputados, el jueves, hubo una sesión muy tensa, tú le diste la cobertura aquí, donde lo que se le reclamó al presidente Santiago Krill fue una conducción parcial de la sesión de instalación del Congreso de la Unión, y le pedimos que fuera el representante de todas las fracciones parlamentarias y se le diera voz a todos. Así como ese día se le exigió eso al presidente Santiago Krill, ahora se le pedía al presidente López Obrador, y que pones el acento en eso, Gaby, que tuviera un discurso de Estado, que tuviera un discurso donde dice... A mí me parece penoso que el presidente hable de la Constitución de 1917, que sea neoliberal, cuando el neoliberalismo empezó a existir hasta los años 80, o hasta los años 80 se les denominó así. Me parece que el presidente, al no despedirse de la ministra Norma Piña, no despedirse de Santiago Krill,
pues manda este mensaje de que él no es el presidente de todos los mexicanos, que él solo quiere ser presidente de algunas y de algunos mexicanos, y creo que con eso es con lo que tenemos que terminar y por lo que nos hace tanto daño la polarización. Y señalar... Yo creo que algo muy importante que dicen aquí es, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido muy respetuoso, siempre ha sido muy respetuoso de los tres poderes. Tan es así que él dijo, a ver, si no se levantó la ministra Piña, pues es que es también decisión, pudo haber sido por muchas razones, estaba cansada, lo que sea, no importa. Es una falta de respeto. Andrés Manuel no lo tomó mal, al contrario, dijo, qué bueno. Fue con muchísimo cinismo su respuesta. La verdad es que dijo, qué bueno, cada quien. Y además yo sí creo que algo muy importante es, a ver, Andrés Manuel estaba sentado al centro, a su derecha tenía al secretario Adán Augusto, obviamente al gobernador que era el anfitrión, claro. Después tenía la Marina y a la Defensa, tenía aquí acá Piña, acá Krill y acá el Senado, o sea, también después Cámara de las de Diputados y Senado. No, es que a ver, los que sabemos de protocolo, porque venimos poniendo sillas de siempre, sabemos cómo se pone. A la misma distancia. No. Entonces, ¿no fue una falta de protocolo el desplazarlo? Déjate de protocolo, claro que no. De respeto a las instituciones en este país. No fue Fueron así. a conmemorar la Constitución. ¿Y qué formó la Constitución en ese evento? La división de la República y los tres poderes. Los encabezan los tres poderes. No era un evento del presidente, era un evento del Poder Judicial, del legislativo y del... tres poderes. No, a ver, así que bueno, en el 2022 se vio cómo debe ser el protocolo. El presidente en medio, como tú lo dices, a un lado el representante del Poder Legislativo y al otro el del Poder Judicial, y así respectivamente. Los que ponemos sillas y empezamos desde abajo, sabemos esos detalles de protocolo, Gaby. Bueno, vamos a ir concluyendo y me gustaría concluir porque las formas no podemos no verlas, decía Jesús Reyes Ceroles, que en la política forma es fondo. Y una serie de formas que resaltaron fue, ayer primero el presidente deja atrás a la ministra presidenta, ella no se levantó cuando el presidente llegó, Norma Piña no mencionó al presidente, el presidente no la mencionó por su nombre tampoco a ella, y bueno, el desplazamiento que señalan ustedes. Entonces me gustaría finalizar con una conclusión de qué nos dicen las formas del día de ayer. Comenzamos contigo, Juan. Pues mira, yo las lamento mucho, Pedro. Yo creo que el presidente de la República, en un país democrático como este, en una república, es quien debe poner el ejemplo y quien debe convocar a todos los mexicanos. Desde que llegó le faltó el respeto a la ministra Piña, dejándola pasar detrás de él. Ahorita Gaby dice que el presidente siempre ha sido respetuoso, pero incluso en alguna ocasión dijo que él se atrevía a aseverar que, salvo Arturo Saldívar, todos los ministros tenían vínculos con la corrupción, y resultan muy delicados, porque el presidente, que dice que está abierto a las diferencias, etcétera, si no se para la ministra Piña a aplaudirle como él le gustaría, manda a su vocero Jesús Ramírez a criticarla abiertamente en redes sociales, cuando él se ha atrevido a llamarla corrupta y a tener un enfrentamiento directo con ella. Yo creo que si el presidente realmente le preocupa la unidad, la reconciliación nacional, ser el presidente de todos los mexicanos, tiene que empezar por mostrar respeto a los poderes que están establecidos en la Constitución. Gaby. Nosotros vemos a un presidente querido por la gente, a un presidente respetado por las mayorías. También vemos a un presidente de la Cámara de Diputados con un discurso cero congruente, con un discurso que ahora quiere hablar de pueblo cuando jamás su partido ha visto por el pueblo. Ahora vemos también como el PRI, el PAN y MC también, aquí todos los que están aquí, quieren hacer ver a nuestro presidente como un antidemócrata, cuando al revés, es el que ha defendido la democracia, el que gracias a este periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador es que realmente va a existir y existe la división de poderes, porque antes los otros poderes, como bien lo dijo nuestro presidente, eran trabajadores del presidente en turno. Eran sus lacayos, ahora no, ahora sí hay una división de poderes que se sigue transformando y se sigue fortaleciendo, pero eso es gracias a la Cuarta Transformación. Jackie, ¿tu conclusión? Quería tanto la división de poderes que propuso y quería de presidenta en la Suprema Corte a una ministra, si podemos decirlo así, que plagió su tesis. Esa era la separación de poderes que quería. Pero no intervino, que no puso ¿y por qué no al la presidente quita? No mentir, no robar.
¿Por qué no la quita? No intervino ¿Por qué el no la presidente quita? Andrés Manuel. ¿Por qué no la quita? Porque pudo Él la haber propuso. puesto a una Él la ministra propuso o porque un era amiga, ministro. es amiga de su marido. Y no Pero bueno, quiso. Bueno, déjame Jackie, concluir. concluyamos, por Voy a favor. concluir rapidísimo. ¿Qué vimos? El desprecio total del presidente hacia las instituciones y hasta la Constitución. Eso es lo que vimos, un presidente misógino que siempre ha despreciado a las mujeres y en específico le ha tirado demasiado a la ministra. Y si desprecia a Piña las mujeres, ¿me dejas ¿por qué terminar? hoy tenemos una ¿Me dejas terminar? mujer al frente del ¿Me Banco de dejas México? terminar? ¿Por qué hoy tenemos una mujer al frente de la Seguridad Bueno. Pública? ¿Por qué hoy tenemos 8 gobernadoras? A ver, feminismo es Eso- acción. eso no es Feminismo es discurso. acción, no un discurso Son político. hechos, Y son pregúntaselo a hechos. Sheinbaum que nos ¿Por manda qué? granaderos Bueno, a las concluyamos, feministas. por Pero favor, bueno, porque se en nos las va el épocas tiempo. del PRI, las me dejas mujeres terminar. no tenían Es que les cargos. arde mucho que les digamos sus verdades. No, pero pues bueno, no mientas, Concluye, por favor, Jackie. No, es mi perspectiva. ¿Qué vimos? Yo no vi un mientas. presidente que le falta el respeto a las instituciones, a la Constitución, que es misógino, porque lo ha sido, con una ministra que merece todo el respeto, porque es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y que también desprecia a la oposición, porque todos somos pueblos. Todos en este país, los que no pensamos como él, también somos pueblo, hay que recordarse. Muy bien, pues les agradezco que hayan estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias.